Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana por este medio, esperando en el Señor que todos se encuentren bien en estos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos de preocupación, angustia, muchas emociones encontradas. Yo creo que hemos experimentado en este tiempo, pero yo creo que algo de lo que podemos darle gracias a Dios es de que Él nos ha llevado a un tiempo de búsqueda personal, de tener un encuentro más personal con Él en este tiempo, y eso ha sido bueno. Siempre hemos dicho y hemos comentado y hemos creído que todas las cosas nos ayudan a bien para los que aman a Dios. Y creo que lo estamos experimentando todos. Yo creo que de entre muchas cosas negativas que pudiéramos hablar en este tiempo, creo que son más las buenas que podremos numerar también al final de esta pandemia, al final de este confinamiento. Creo que tendremos tiempos de testimonios grandes, maravillosos, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos escucha. ¿De qué más podemos alabarle? Yo cada mañana me despierto y lo alabo. Y lo alabo y lo alabo, y esa fue una manera que el Señor me sacó de un momento de angustia al principio de todo esto, y algo que el Señor me dijo: alábame y da gracias por todo lo que te he dado y deja de pensar en lo negativo. Y así lo hice, y fue mi liberación de la angustia, de la preocupación. Háganlo, hermanos. Si llegan momentos de preocupación y de angustia, alábalo y dale gracias por todo lo que Él te ha dado. Les quiero compartir unos versículos que el Señor me dio en estos días. Bueno, ahí están en el libro de Joel, pero en este tiempo me los volví a recordar y me hizo ver que después de todo esto, Él tiene muchas cosas que restaurar en nuestras vidas, y creo que ya lo está haciendo desde este momento. En Joel 2, desde el versículo 21, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. No tengan miedo, animales salvajes, pues los pastizales reverdecerán. Los árboles darán su fruto, y habrá higos y uvas en abundancia. Alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza, y ustedes, israelitas, habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Amén. Bendito sea Dios por estas palabras de aliento, estas palabras de esperanza, porque así es nuestro Dios. Hemos creído en un Dios de pactos, en un Dios de verdad, en un Dios que no miente. Y le damos muchas gracias a Dios por eso en esta mañana, y cada día de nuestra vida le daremos gracias y lo alabaremos por esto. Amén. Quiero hacer una oración, hermanos, para comenzar esta reunión. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Queremos como iglesia, el Gólgota, como iglesias que se unen con nosotros también en este momento de alabanza y de glorificar tu nombre, Señor. Queremos darte gracias y alabar tu nombre, Señor. No tenemos otra cosa que decir más que gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas por siempre. Alabado seas todos los días de nuestra vida. Santo, 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 Señor, Dios del universo. A ti sea toda la gloria, la honra, el honor, Señor.
te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por preservar nuestra vida, por preservar nuestra salud, por estar juntos como familia, Señor, creciendo y aprendiendo muchas cosas en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decir, todas las cosas nos ayudan a bien, porque te amamos, Señor, porque hemos creído en ti a través de Jesucristo, porque somos salvos, Señor, porque tenemos vida eterna, Señor, porque un día te veremos cara a cara, Señor, porque un día caminaremos en esas calles de oro, Señor, porque un día estaremos en tu presencia, por tantas cosas que podemos alabarte y alabamos y te glorificamos en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado cada domingo, palabra que edifica, palabra que llena nuestro espíritu, Señor, y que nos enseña a poner en práctica todas estas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque ahora estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo, Señor. Te alabamos y te bendecimos por todo esto y por muchas cosas más que veremos y maravillas veremos, Señor, y milagros seguiremos viendo, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos en salud, por bendecir nuestra economía, porque no hay hogar donde tus hijos, Señor, se queden sin comer. Gracias por todo esto, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga y escuchemos la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Y yo creo que volverá a ser palabra de bendición como cada domingo. Dios los bendiga, los amo mucho y les mando un abrazo con todo mi corazón y espero verlos pronto, que pronto nos volvamos a abrazar y a darnos un ósculo santo y a celebrar juntos el día del Señor. Dios les bendiga. Buenos días, un placer nuevamente saludarles, qué gusto, hermanos. Pues buscando al Señor, ¿verdad? Buscando su presencia, buscando su palabra. Estamos muy contentos que el Señor nos ha dado esta manera. Mandamos un saludo muy afectuoso a Manchester, Inglaterra, a Pablo, Tania, Caleb, un abrazo entrañable, a Nelly Torres en Puerto Rico, a mi hermano Chabel allá en Nueva Orleans, a Luis Adrián, su esposa en Buenos Aires, y acá en la ciudad igualmente, también Gaby Lucero, allá en Veracruz, Gaby y Gustavo, que también se han reportado, que nos ven allá, que es un placer, qué bendición. Estaba pensando en Gaby Torres, aquí cerquita en Xochimilco, sus hijos que nos han hablado también de que están al pendiente. Qué gusto, y cada familia aquí de la congregación, acá en la ciudad, hermanos, bendiciones. Hermano Nava, hermana Amalia, Martín, Pepe, todos los hermanos que se sientan un momentito, ¿verdad?, con su tacita de café, pero vamos a ver la hermosa palabra del Señor. Mi esposa, pues gracias a Dios por su vida, qué bueno que lo saluda. Le invitamos a que nos hiciera esta oración, esta bendición, y pues damos gracias a Dios por su vida. Vamos a continuar, mis hermanos, en Efesios, en el estudio que estamos viendo en Efesios. Estamos en el capítulo 3, en este caso versículos del 14 al 21. Si buscan sus Biblias y les leo, dice así la palabra del Señor. Efesios 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor.
Ahora, en los capítulos 1 y 2 de Efesios, hermanos, que ya vimos, el apóstol Pablo presenta las verdades básicas de la vida cristiana, nos explicó con detalles quiénes somos en Cristo, así como los grandiosos e ilimitados recursos que tenemos en el Señor, con todo lo que contamos en Cristo. Ahora, por otra parte, en el capítulo 1, los versos 15 y 16, Pablo menciona un motivo de oración por los hermanos. Les dice que ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, considerando esto como la manera directa y segura de crecer espiritualmente y de experimentar el poder de Dios, conocer a Dios. Dice, oro para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Ahora, el capítulo 3 que estamos viendo, Pablo vuelve a mencionar una oración con un motivo semejante, o sea, estamos hablando de otra oración. En esta otra gran súplica al Señor, el apóstol pide que los hermanos sean fortalecidos en el hombre interior, que habite Cristo en sus corazones, que sean arraigados y saturados de amor inabarcable, para que tengan la plenitud de Dios. Así el apóstol, para que tengan la plenitud, toda la plenitud de Dios. Y que en todo esto, obviamente, Dios, el Señor, se glorifique. Así que, hermanos, esta es una progresión espléndida de capacitación en poder espiritual. Pongamos mucha atención. En el verso 14, donde empezamos hoy, tenemos esta hermosa expresión: por esta causa doblo mis rodillas. Con esta expresión, por esta causa, Pablo retoma lo que quiso iniciar en el verso 1, en 3:1, después del gran paréntesis explicativo, que son los versos del 2 al 13, o sea, Efesios 3, del 2 al 13, empieza la oración cuando dice por esta causa, que lo retoma en el verso 14, pero en los versos 2 al 13 hace un gran paréntesis, de eso hablamos la vez pasada. En este gran paréntesis hace referencia a todo lo visto en el capítulo anterior, es decir, que somos hechura suya, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, la obra maestra de Dios, decíamos en la Nueva Traducción Viviente, Efesios 2:10, que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, en el verso 19, que tenemos los fundamentos de los apóstoles y profetas, en el verso 20, del que Cristo es la piedra angular, ahí mismo, y que somos morada de Dios en el Espíritu, verso 22. Pensando en todo esto es que llega Pablo a decir, por esta causa, es decir, debido a esto, debido a todo esto de lo que les acabo de escribir. ¿Y qué hace en relación a todo eso? Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Esta es una hermosa expresión que denota sumisión. Doblo mis rodillas. Y es un sinónimo bíblico de la oración. Lo que Pablo de tiempo completo practicaba. Pablo era un hombre de oración, era un hombre de fe, pero era un hombre de oración. Nosotros en nuestros tiempos decimos vida de oración. Pues Pablo sabía lo que era eso, tener una vida de oración. Ahora, Pablo, hermanos, ora para que los hermanos usen el poder que ahora tienen en Cristo. Por cuanto son la habitación del Dios vivo. Verdad según la cual la omnipotencia mora dentro de la impotencia. El Todopoderoso vive en nosotros, viene a vivir en nosotros, vasijas de barro. Doblar rodillas es el gran recurso que tenemos para sí mismos y para cuantos nos rodean. Así que hemos de ser sensibles a las necesidades de los demás respecto a su salvación,
y con respecto a la protección y crecimiento espiritual de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de estudio, amigos y compañeros de trabajo. Ayer recibíamos un telefonazo, ¿verdad? Nos decían que oráramos, que pidiéramos por el papá de una compañerita de Aurora que estaba necesitado. Y es eso, o sea, por los que nos rodean. Tenemos un hermoso recurso que es la oración, doblar nuestras rodillas. Necesitamos, hermanos, pedir por todas las personas con las que tenemos contacto, por los funcionarios de gobierno, por los líderes cristianos, por los misioneros. La oración debe ser un esfuerzo constante que forme parte de nuestra vida diaria. El apóstol Pablo escribía a Timoteo en la primera epístola y capítulo 2, verso 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, dice, por todos los hombres, por todas las personas. Es algo que nosotros debemos hacer constantemente. Entonces Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. También dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo ora ante el Padre que nuestro Señor Jesucristo predicó y ante quien Cristo nos remitió a orar. Cristo dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre nuestro así comienza. Así que tanto el Señor como Pablo se acercan al Padre con confianza, al Padre tierno, al Padre amoroso, compasivo. Hermanos, el que nos espera sin importar lo que hayamos hecho o dejado de hacer, quien está siempre dispuesto a recibirnos cuando acudimos a Él, mucho más de lo que nosotros lo estamos para acercarnos. Él nos desea, Él nos anhela. Y algo más que vemos ahí en el inicio de nuestro pasaje: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Fíjese bien lo que está Pablo pidiendo. Pablo pide al Padre que no se limite a sacar algo de sus riquezas, sino que sus respuestas para nosotros sean conforme a sus riquezas en gloria. Esto es prodigioso y conmovedor, porque porque sus riquezas son incalculables, carecen de límites, que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Pero esa fue la medida de la oración de Pablo, que Dios nos capacite y nos llene de poder conforme a sus tesoros inmensos, grandiosos. Muchos cristianos pasan sus vidas en pobreza o en analfabetismo espiritual y disfrutan muy poco las riquezas del Señor. Se visten con harapos espirituales cuando podrían estar viviendo en la opulencia y con sobreabundancia de las riquezas inefables de Dios. Pablo ora, hermanos, para que Dios, dice, os dé conforme a sus riquezas, no una limosna, no de lo que le sobra, sino de su gloria, de sus riquezas. Ahora, algo más que pide Pablo ahí es por nuestro espíritu, por nuestra vida espiritual. Dice que sean fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, ahí en el verso 16. Aunque a Pablo le preocupaba la salud física de los hermanos y fue usado por Dios para traer sanidad a muchos,
Y aunque se interesaba en los hermanos que padecían pobreza en Jerusalén, él trabajó sin descanso para recolectar fondos y llevarles de comer. Ahí en el libro de los Hechos habla de todo esto. No obstante, o sea, aunque Pablo se preocupaba por la sanidad física, por el alimento físico, material, no obstante, Pablo sabía que la salvación empieza en el interior, en el espíritu del hombre. La salvación que Dios nos brinda viene de dentro hacia afuera. El mundo, el diablo, trabaja de afuera hacia adentro, o sea, nos pone cosas atractivas, pero Dios obra de adentro hacia afuera. El hombre interior o el espíritu humano, nuestro espíritu, es la base donde el Espíritu de Dios cambia nuestra manera de pensar. Y es en nuestro espíritu en donde necesitamos crecer esencialmente, no tanto en lo humano, no tanto en lo cultural, sino en dimensiones espirituales, en los lugares celestiales. Sería el equivalente a nuestro corazón. Cuando dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, decíamos que ahí en el espíritu vienen los cambios, ahí cambiamos. Ahí el corazón equivaldría precisamente al espíritu, y es la oración de Pablo. Mi oración para que Dios los llene de sus abundantes riquezas en el hombre interior por su espíritu. Ahora, cuando el hombre interior se disciplina y se alimenta regularmente con la palabra de Dios, buscando hacer la voluntad del Señor en todas sus decisiones, puede estar seguro que está fortalecido y fortaleciéndose con el poder del Espíritu. Cuando nos disciplinamos a alimentarnos de la palabra de Dios y nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, muchas veces ponemos trabas, o sea, algunas veces llega el momento en que sí entendemos con claridad lo que es la voluntad de Dios, pero a veces no nos parece conveniente y la dejamos. Pero si nos abrimos y nos disponemos y le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieras, hermanos, ahí abrimos la llave espiritual para que nuestro espíritu crezca, para que nuestro espíritu se fortalezca. El poder espiritual es la marca de todo el que se somete al Espíritu y a la palabra de Dios. Así es como somos nutridos y fortalecidos con esa fortaleza, y con esa fortaleza crece nuestra capacidad de resistencia en lo que se presente. Tú te llenas del Señor, tú te llenas del Espíritu de Dios, y ahora sí, échenmelo. Ahora sí, lo que sea. Porque Dios y tú son mayoría. Dios y yo somos mayoría. Somos fortalecidos. Entonces, esto es a través de esa sumisión, a través de ese sometimiento, de esa disposición, de esa entrega al Espíritu y a la palabra de Dios. ¿Qué más sucede cuando el hombre interior se fortalece, hermanos? Viene debilitamiento del pecado. Ese crecimiento espiritual puede medirse en términos de manifestación decreciente del pecado. Cuanto más ejercitamos nuestros músculos espirituales, rindiendo nuestras vidas al cuidado y control del Espíritu Santo, tanto menos estará presente el pecado. Donde se incrementa la fuerza de Dios por necesidad, el pecado merma. Entre más cerca estemos de Dios, más lejos estaremos del pecado, menos nos llamará la atención. Por eso Pablo ora de esta manera. Ahora, ahí en Romanos 7:22, lo escuchamos, nos da un ejemplo. Romanos 7:22, escuchamos a Pablo expresar el fuerte deseo de un hombre regenerado, que un hombre regenerado tiene de hacer la voluntad de Dios.
pero se ve estorbado en su intención por el pecado que mora en él. O sea, aquí no está tan fortalecido en el espíritu. Y lo dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mientras que en el capítulo 8, hermanos, lo escuchamos expresar la verdad de que la victoria de ese conflicto precisamente se halla en el Espíritu del Señor. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Romanos 8, 1 y 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es el poder de Dios, que nos levanta, que nos sostiene a prueba de lo que sea, a prueba de cualquier cosa. El cristiano normal, obediente, efectivo y productivo debe tomar en cuenta al Espíritu del Señor, debe ser lleno del Espíritu y dejarse controlar por Él. Esa es la vida cristiana, es una vida sobrenatural, porque nacimos de nuevo, porque nacimos de lo alto, del Espíritu. Vamos a ver qué más dice el apóstol Pablo, porque hay un propósito ahí de lo que él pide, que seamos fortalecidos en el hombre interior. El propósito de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu es, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora, aquí Pablo no está hablando de que recibamos a Cristo como nuestro Salvador, lo cual ya sucedió cuando creímos. No vamos a desviarnos ahora, pero 2 Corintios 13:5, Colosenses 1:27, entre muchos otros pasajes hablan de que el Señor ya está en nosotros. Pero aquí no está hablando de que Cristo venga a nosotros por primera vez, está hablando de otra cosa. El punto acá es que Cristo no puede sentirse en casa hasta que nuestro ser interior se someta al fortalecimiento del Espíritu, hasta que el Espíritu Santo controle todo nuestro ser. De otra manera, Cristo no puede sentirse cómodo en nosotros, se siente como visitante, se siente extraño. Entonces, esto habla, hermanos, de calidad de habitación. El Señor quiere sentirse bien. Cuando Pablo dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en realidad está diciendo para que Cristo esté a gusto, para que Cristo se sienta en casa en ustedes. Para eso quiero que estén fortalecidos en el Espíritu. Cuando el Señor visitó a Abraham y a Sara, esto lo ven en Génesis 18, ellos corrieron para recibirlo e hicieron preparativos para agasajar a sus huéspedes de la mejor manera posible. Estaban contentos, estaban felices, el Señor está aquí. Busquen un cordero, ¿verdad? Busquen algo para darle al Señor. Eso lo pueden ver con calmita en Génesis 18. Así que el Señor se sintió a gusto al estar con ellos. Pero cuando tuvo el Señor que advertir a Lot que sacara a su familia de Sodoma, el Señor no fue a casa de Lot. Envió a 2 ángeles que fueran. Ahí en Génesis 19:1 dice que envió 2 ángeles a que visitaran a Lot. El Señor no fue. Lot era creyente,
pero el Señor no se sentía a gusto en su casa, como con la familiaridad que se sentía en la casa de Abraham. Jesús entra en nuestros corazones en el momento que creímos y nos salvó, pero no puede vivir a gusto ahí y satisfecho hasta que esté bien limpia la casa. Él continúa amando a sus hijos que insisten en soslayar su voluntad, pero no puede estar feliz ni satisfecho en un corazón así. Está incómodo. El Dios Todopoderoso y Santo quiere vivir en nuestros corazones, pero quiere sentirse a gusto, en casa. Desea acomodarse ahí y gobernar. Vean lo que Jesús dice en Juan 14, 23, Evangelio según San Juan, capítulo 14 y verso 23. Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué le parece? Qué hermoso. ¿Ah? Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada ahí, con él. Entonces, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que se arraigue. Arraigados, dice en la parte B del versículo 17, arraigados y cimentados en amor. Esto nos habla de una sobreabundancia de amor. Ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu lleva a que Cristo se sienta a gusto en nosotros, en nuestros corazones, lo cual también nos lleva a experimentar su amor incomprensible. Este es el resultado, hermanos, de rendirnos al Espíritu de Dios. Cuando Cristo se domicilia en nuestra vida, empieza a desplegar su amor hacia nosotros y hacia otros, o sea, a través de nosotros para otras personas. Una vez que Él habita con toda libertad, nos arraiga y nos cimienta en amor, establece un fundamento fuerte y firme de amor. Arraigados, dice Pablo ahí, arraigados y cimentados. Ahora, el amor es negación de uno mismo y ausencia de todo egoísmo. Así que es una cuestión de la voluntad y no de emociones, no de sentimientos. Es dar con abnegación y descentralización del ego. Se descentraliza el yo. La naturaleza amorosa de Cristo se convierte en verdad en algo propio de nosotros. Amar es una actitud y una realidad sobrenatural en el cristiano, porque es la naturaleza de Cristo y es algo natural en una persona espiritual, como lo es respirar. Jesús dijo que amar es el único mandamiento. A Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En Marcos 12, 30 y 31 vemos esto. Algo más que dice Pablo, hermanos, de nuestro pasaje de Efesios, dice que para que comprendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. En el verso 18, Efesios 3, 18. El carácter vasto y perfecto del amor de Cristo le permiten estar dispuesto a ir en cualquier dirección y superar cualquier circunstancia. Vemos la anchura de su amor al amar a los gentiles y a judíos por igual. Vénganse para acá, son mis hijos, y vénganse para acá, son mis hijos. Quizás los hijos ni voltean a verse, quizás los hijos no se soportan, pero Dios ama a unos y a otros. Esa es la anchura del amor de Dios. Su longitud la podemos ver en el hecho de que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pasó muchísimo tiempo y Dios nos amaba y mantuvo su amor y no cambió de opinión. La altura en que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, el soberano, el trascendente, el excelso.
se acerca hasta nosotros. Esto creo que nos habla de la altura del amor de Dios. Y la profundidad del amor de Dios se muestra en que extiende su mano hasta lo más vil de la depravación humana para redimir a quienes están muertos en sus delitos y pecados. El amor de Dios, hermanos, puede alcanzar a cualquier persona en cualquier pecado. El amor de Cristo excede a todo conocimiento y va mucho más allá porque proviene de una fuente de grandeza inagotable. Amad a vuestros enemigos. Imagínate, el Señor. Ahora, en el verso 19, la segunda parte, Efesios 3:19b, dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es sin duda algo increíble e indescriptible, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No hay manera de entender esta verdad, solo hay que creerla y alabar a Dios por ella. Llenos de la plenitud de Dios. Un hombre en una congregación daba el siguiente testimonio. Me bajé en la estación del tren como un vagabundo y durante un año mendigué en las calles para sobrevivir. Cierto día toqué a un caballero en el hombro y le dije, ¿me puede dar una moneda? Tan pronto vi su rostro, me aterré al darme cuenta que era mi padre. Padre, ¿me reconoces?, le dije. Él me abrazó y con lágrimas en los ojos me dijo, hijo mío, al fin te encontré. Te encontré y ¿quieres una moneda? Todo lo que tengo es tuyo. El que daba testimonio de esto dice, yo era un mendigo y le estaba pidiendo a mi propio padre una moneda, mientras él había estado buscándome durante 18 años para darme todo lo que tenía. La meta suprema de Dios al acercarnos a Él, hermanos, es para hacernos semejantes a Él, llenándonos de todo lo que Él tiene y es. Él nos ama. Creámoslo. Termina nuestro pasaje diciendo, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el Espíritu de Dios nos embiste de poder, Cristo viene a habitar en nuestros corazones. Su amor nos domina por completo y Dios nos llena con toda plenitud. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nos rebasa. Hasta que estas condiciones se cumplen, la obra de Dios es limitada. Pero una vez cumplidas, su obra en nosotros no tiene límites. Dios quiere que lo conozcamos así, un Dios sin límites, un Dios que nos rebasa, un Dios imparable. Y esto todo el Señor lo hace para su gloria, para glorificarse, para quedar complacido. Nos dice el Señor Jesús en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. También el Señor dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En Juan 14:12 dice eso.
Este mundo necesitado, este mundo pordiosero, vamos a decirlo así, este mundo convulsionado, hermanos, necesita hijos de Dios, cristianos poderosos, que estén viviendo esa vida plena, que estemos viviendo en la plenitud de Dios. Cristianos que glorifiquen a Dios en su ser y en su hacer. Que Dios los bendiga y pues seguimos remitiendo nuestras vidas a Dios. ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor: llénanos, Señor, fortalece nuestro hombre interior por tu Espíritu? Vamos a orar estas cosas. Padre nuestro, muchas gracias por ese amor incomprensible, Señor, inabarcable. Gracias, Señor, por tu poder también, que es ilimitado, y gracias porque tú, como buen Padre Celestial, deseas llenarnos de ese amor, de esa gracia, Padre, de esa gloria y de esa misericordia. Bendice, Señor, llénanos de toda la plenitud de Dios. Llénanos de toda la plenitud de Dios. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu palabra. Llénanos de fe. Llénanos de obediencia. Bendice cada hogar. Bendice este hogar. Bendice cada familia, Señor. Cada integrante. Levántanos. Levántanos, Dios de poder. Gracias te damos. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.